Presidente, colegas diputados. Bueno, ciertamente el informe del presidente de la Comisión de Contraloría es muy explícito con respecto a casos puntuales de lo que ha venido presentándose en esta PDVSA de este señor que un día la bautizó como una PDVSA roja rojita, y ahí están las consecuencias de esa declaratoria. Hoy nosotros estamos viviendo una industria petrolera quebrada, una industria petrolera que está absolutamente imposibilitada de brindarle al país los recursos necesarios para que pueda Venezuela emprender ese camino de progreso que requiere. ¿Cuál es la herencia de estos señores de la corrupción en una industria que fue orgullo para los venezolanos, que fue una industria que no solo era la columna vertebral de nuestra economía, sino que fue un paso fundamental para que los venezolanos demostráramos nuestra capacidad de liderar empresas de primer mundo, empresas grandes, importantes y eficientes? ¿Cuál es esa herencia hoy? Una empresa que en el primer semestre de este año ha dejado de producir 300.000 barriles diarios de petróleo. Esos 300.000 barriles diarios de petróleo en el primer semestre de este año, y que seguramente van a incrementarse en el reporte del segundo semestre, representan aproximadamente 4.000 millones de dólares al año. Si nosotros hablamos de que el déficit alimentario está alrededor de los 10.000 millones de dólares, nosotros estaríamos diciendo que prácticamente con tener a PDVSA produciendo a los niveles adecuados, tendríamos para cubrir la mitad de ese déficit alimentario que hoy existe. ¿Y quiénes son los responsables de eso? La ineficiencia roja rojita, la corrupción, porque hoy de esos taladros chinos que refería Freddy Guevara, el 25% de los taladros están paralizados, y eso impide que tengamos una capacidad productiva adecuada. Hoy tenemos 17.000 pozos petroleros parados. ¿Y eso es producto de qué? De que en vez de haberse dedicado los recursos de la empresa petrolera para el mantenimiento y para que pudiera funcionar adecuadamente, el dinero se dedicó a engordar los bolsillos de estos corruptos, que pasaron una empresa que antes pedía los currículos a los venezolanos, que pedía cuál era el conocimiento y las capacidades que tenía, a pedir a los venezolanos el prontuario delincuencial para que pudieran funcionar al lado del jefe de la mafia, que se llama Rafael Ramírez. Porque hay que ver casos como el de Javier Alvarado, casos como el de Nervis Villalobos, que seguramente las credenciales que presentaron ante PDVSA fue haber defalcado Corpoelec y también el Sistema Eléctrico Nacional previamente. Esa es la situación que nosotros hemos visto que se ha presentado en el caso de nuestra industria petrolera actualmente. Y es por eso que nosotros tenemos que sumarnos a que estos casos que ha venido refiriendo la Comisión de Contraloría se profundicen, se sigan investigando, que nosotros podamos dar con cada uno de esos señores que han arruinado a nuestro país, porque arruinar a PDVSA ha significado tener en situación de miseria a nuestro pueblo. Hoy tenemos personas que no pueden comer, hoy tenemos madres que dejan a sus niños en las guarderías sin alimento y las maestras viendo cómo le dan alimento. Hoy tenemos familias enteras que comen un día sí y un día no. Hoy tenemos personas que mueren de mengua porque no tienen los medicamentos. Y mientras tanto vemos cómo hay hombres de la supuesta revolución que se convierten en los hombres más ricos del globo terráqueo. ¿A costillas de qué? De una empresa que decían los entendidos que era la que daba más riqueza, incluso siendo la peor administrada. Ellos han demostrado que esa premisa era falsa. Ellos fueron capaces de acabar con la gallina de los huevos de oro de Venezuela, que era nuestra industria. Entonces nosotros tenemos que seguir investigando a estos corruptos, pero también desde la Asamblea Nacional tenemos que pensar en qué se va a hacer con nuestra industria petrolera, que hoy está quebrada,
que hoy no tiene la capacidad productiva para poder generar la riqueza necesaria para que el país pueda avanzar. Una empresa que está enjuiciada por el mal manejo en el exterior. Una empresa que no es capaz de colocar los bonos de la deuda pública porque está absolutamente endeudada, como el caso de Citgo que refería el diputado Luis Estefanelli. Pero además una empresa que está corrompida y que esa corrupción impide que se dedique su gerencia y sus recursos a sacarla adelante, a incrementar el número de barriles, que podamos cumplir con una meta decente que permita que ese petróleo se invierta en la gente y que se invierta en el país para que Venezuela salga de la crisis y nuestro pueblo pueda vencer las cadenas de esta pobreza y de esta miseria a la cual ha subsumido el gobierno de Nicolás Maduro y ese combo de corruptos que hoy bien ha denunciado el diputado Freddy Guevara. Así que exijamos justicia. Queremos ver a esos tribunales de justicia que sacan sentencias rápidamente para preservar la corrupción, dedicados a ver cómo le traen justicia al país, cómo traen prosperidad al país y cómo evitamos que estos desfalcos sigan ocurriendo. Muchas gracias.